Bienvenido a Cafecito y Palabra. Gracias por acompañarnos hoy. El tema de hoy es, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a hacer una pequeña introducción. El plan del Señor, cuando el Señor comienza su plan de salvación, comienza en la parte norte de Galilea y comienza a caminar por el mar de Galilea. Ahí se encuentra a dos hermanos, a Simón Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban trabajando como pescadores. Sigue caminando el Señor y más adelante se encuentra a los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan. Estos jóvenes se unen con el Señor, siguen y posteriormente, allí en la palabra nos muestra que comenzaron a ir a las partes de las sinagogas de estos jóvenes y el Señor ahí les traían y allí hablaba el evangelio del reino a todas aquellas gentes y le traían enfermos con diferentes enfermedades, paralíticos, y el Señor los sanaba. Entonces todo esto llegó a los oídos de aquellos habitantes de Judea y de Jerusalén, y ya era tanta la fama que comenzaron a venir de aquel lugar, desde Judea a Galilea, que era aproximadamente como 3 días de camino. Aquellos querían estar y conocer al Señor. Y dice aquí en la palabra del Señor que cuando vio la multitud, aquella gente que venía de diferentes lugares, se acercó y él sube a la parte más alta y allí comenzaron a llegarse todo este gentío y sus discípulos. Y ahí vamos a ver lo que les dice. Ahí en el Mateo 5:13. Vamos a comenzar a leerlo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. Vamos a ver el 14. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni encienden el candil y lo ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esto era como un mandamiento para todos aquellas personas que estaban allí, les estaba dando un mandamiento. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero vamos a ver qué tan importante era la sal en aquel tiempo. La sal, primeramente, es un mineral muy importante. Era usado, ¿verdad? Primeramente las comunidades se construían cerca de las minas de sal, porque era un mineral muy importante que se era usado para preservar la carne y el pescado. Eh, con tiempo aquella carne y pescado se salaba y con el poder de la sal preservaba todo el tiempo el tiempo frío, lo mantenía toda la temporada de frío. Y con ellos aquella gente se alimentaba. Era bien importante todo esto. Aparte, otro uso de la sal era usado para destruir. Entonces, preservaba y destruía. Destruía todo cosa que hace daño. Por ejemplo, si usted pone, ¿verdad? Tiene en su jardín, tiene plantas silvestres o plantas indeseables, lo único que tiene que hacer es ponerles cierta porción de sal. De un día para otro aquella planta ya está destruida. Tiene esa función importante. Aparte, también se usa como un fertilizante porque todo esto, la sal completa, sin industrializar, contiene también cantidades de sodio y cantidades de potasio. El sodio, el cloruro de sodio es usado para fortalecer la raíz y el tallo de una planta y el potasio para fortalecer las hojas y, y el fruto. En este caso si es una planta de fruto. Pues todo esto, entonces el Señor les estaba diciendo, la sal preserva, en este caso es preserva y destruye.
Esas son las funciones de la sal. Y la luz del mundo, pues la luz en sí viene siendo cuando usted ilumina una área, se ve aquel lugar hermoso, brillante. Pero aparte tiene otra función la luz, que alusa en las partes oscuras donde se esconden insectos dañinos, donde se esconde el polvo, la mugre que es dañina. Todo esto, eso es lo que hace la luz. La luz viene siendo también como una guía para otros. Aquel que está desviado, aquel que está perdido, aquel que no sabe dónde está, su brújula se ha descompuesto, entonces la luz es un guía para todos aquellos. Esto es, esto es las funciones de la sal y la luz. Pero ahorita, actualmente, ¿qué te hace ser la sal de la tierra? ¿Qué te hace ser la sal de la tierra? Pues hay tres elementos bien importantes que nos hacen ser la sal de la tierra. Número uno, los valores humanos. Número dos, ser cristiano. Y número tres, ser diferente. Bueno, los valores humanos, vamos a ver los valores humanos. Esos valores que nuestros padres nos enseñan desde niños, como son el respeto, la honestidad, la bondad, la lealtad y la responsabilidad. Todo esto son las armas que nuestros padres nos enseñan, que aprendimos de ellos para poder enfrentarnos al mundo. Todo esto en sí nos hace tener credibilidad. Y esto lo vemos también si nos vamos ahí en la palabra, encontramos ahí el padre Zebedeo, ¿verdad? Estaba con sus dos hijos. Cuando viene el Señor estaba el Zebedeo con sus dos hijos. Ahí estaba el maestro con ellos. El maestro de su infancia, el maestro de su juventud. Allí estaba y el Señor lo sabía. Pero ya llegó allí el otro maestro. Allí aquellos jóvenes se veían, ¿verdad? Pues eran leales porque estaban cerca del Padre, con responsabilidad porque estaban trabajando allí, cuidadosamente haciendo sus faenas, respetuosos. Allí estaban aquellos jóvenes, esos son. El número dos es ser cristiano. Posteriormente en nuestro camino nos encontramos al Maestro y creemos en Él. Por fe creemos en Él. Comenzado, el Maestro nos enseña otras cosas importantes. Dice ahí en Mateo 11:29, sed como yo, manso y humilde de corazón. Son otras enseñanzas que pues, lo dice el Maestro, no lo dice otra persona. Lo tomamos y aprendemos de Él. Y son otra armadura que le vamos agregando. Otra armadura de protección. Vemos allí la importancia de ser cristiano para ser la sal de la tierra, valores humanos y ser cristiano. Y el tercero, solo ser diferente. Cuando tenemos esos valores humanos, cuando aprendemos en las enseñanzas del Señor, comienzan a resaltar otros frutos bien importantes. Pero solamente vamos a hablar ahora, son varios, ¿verdad? Pero vamos a hablar solamente de hambre de justicia. Comenzamos a tener hambre de justicia. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Estamos viviendo un mundo injusto, un mundo donde la justicia ya no existe. Un mundo solamente la justicia existe para unos y para otros no. La compasión. Comenzamos a tener compasión por los demás. Todo esto, entonces, son tres cosas bien importantes para ser sal de la tierra. Nos comenzamos a preguntarnos, a ver todo lo que está pasando cada día, todo lo que pasó en el siglo XX, ahorita estamos en el siglo XXI, en el siglo XX
aquellas guerras que de la Primera, Segunda Guerra Mundial, posteriormente las guerras allá en Medio Oeste, y ahorita en el siglo XXI las guerras que están resurgiendo una a otra, donde se juntan diferentes naciones para luchar contra otros, se están destruyendo unos a otras. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal en este momento? Tenemos que tomar ese mandato que el Señor nos ha dado. Ser sal de la tierra. Comenzar a levantar nuestra voz, a preservar la vida de otros, a poner sal para que aquel mal que está creciendo disminuya, a destruir aquella cosa que hace daño, que es la función de la sal. Alumbrar a aquellos que están en una dirección incorrecta. Hacer un faro que está en lo alto para poder dirigir a aquellos que están perdidos. En 1990 había aproximadamente 78% de cristianos aquí en Estados Unidos. 78% de la población era cristiana. Ahorita actualmente hay 62% de la población cristiana. Se han perdido 16%. Se han desviado, simplemente se han desvanecido. Y ese 62%, muchos de ellos han perdido su sabor, han perdido su poder de la sal, han perdido todas estas cosas importantes para poder tener ese poder de la sal. El mundo va en decadencia constante. Comienza a crecer la corrupción en cada lugar del mundo. Estamos fallando como sal. Entonces lo que está pasando es que las futuras generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tendrán un mundo incierto. Algo tenemos que hacer. Todo cristiano tenemos que tomar ese mandato. No nos olvidemos. No escondamos nuestra luz. No perdamos el sabor de la sal. No apaguemos nuestra luz. Cada día se está apagando más luz en el mundo. Necesitamos seguir alumbrando, necesitamos seguir proveyendo con sal al mundo para que esto mejore cada día. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Hay que seguir adelante. Dios los bendiga. Gracias.